Saludo muy especial para todos. Me complace presentarles hoy a la doctora Ana Finia. Ella hace parte del Consejo Asesor de la Fundación y coordina. Gracias, doctora Ana Finia, por estar aquí. Y bueno, quisiera entender un poquito todo tu trayecto profesional y quisiera iniciar esta entrevista preguntándote, bueno, esa parte de tu vida profesional, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Dónde estudiaste? Esa relación que tienes con esta escuela chilena donde estudiaste. Bueno, Tatiana, antes que nada, muchas gracias por darme la oportunidad de charlar con vosotros. Y bueno, yo soy cordobesa, soy de Córdoba, España. Estudié medicina aquí en mi ciudad. Me especialicé en medicina familiar y comunitaria, que es la atención primaria, lo que nosotros aquí definimos como atención primaria. Y luego entré en el mundo de la medicina laboral, después de terminar yo mi especialidad, en el que he estado prácticamente 23 años desde que terminé la residencia, la especialidad de medicina familiar hasta la actualidad. En ese tiempo, pues me dediqué a la asistencia clínica de urgencia en pacientes de empresas, accidentados laborales, todo lo que es un poco la siniestralidad relacionada con el trabajo. Después de 5 años pasé a un puesto directivo, me encargaron una dirección médica en la cual tenía un equipo a mi cargo en una zona geográfica de España. Mi función era supervisar el trabajo de otros compañeros, de otros médicos, liderar el equipo, formarlos, eh, motivarlos, etcétera. Estuve en ese trabajo durante 16 años y luego ya pasé al departamento de auditoría clínica, que es un trabajo de gestión más específica, más de procedimientos, más de normativa, y, y en eso es lo que trabajo actualmente. Durante todo este tiempo, pues me he formado, sobre todo en la parte laboral, en todo lo que es valoración médica de incapacidades de cara a una secuela, digamos, secuela definitiva, incapacidad médica, y luego en valoración del daño corporal, el tipo de lesión que tiene el paciente, qué baremos se aplican para tener una adecuada delimitación del problema que tenga, indemnización, etcétera, etcétera. Y entre medias, bueno, pues la parte, siempre me ha preocupado la visión holística de la enfermedad, no solo la visión clínica occidental, un poco la medicina occidental tradicional, de tratar el síntoma, tratar la enfermedad, la intervención quirúrgica, un poco, ¿no? Entonces, en el afán un poco de profundizar más en ese tema, empecé a formarme como terapeuta gestal hace 4 años, en el que, bueno, aparte de la formación, se hace un trabajo personal importante, personal individual y grupal. Y bueno, la terapia basa sobre todo en una terapia que se llama de contacto, una terapia de contacto con el momento, con lo que te ocurre en este momento, aquí, en el ahora, ¿no? Una terapia que favorece un poco sacar el emergente que trae en este momento, aunque esté relacionado con tu pasado, generalmente con patrones, con situaciones que todos tenemos desde que somos pequeños, ¿no? Y saber gestionarlo desde el momento actual, ¿no? Es como un acompañamiento terapéutico del paciente o de la persona, no tiene que ser necesariamente una persona enferma, puede ser cualquier tipo de persona, ¿no? Y bueno, ya lo último que un poco estoy más dedicada y que me apasiona ha sido el enfoque chileno de la terapia gestal. Eh, una doctora chilena psiquiatra se especializó en el diálogo con órganos desde el punto de vista médico, pero de un enfoque terapéutico. Entonces, el, el tipo de tratamiento es ver a la persona como un todo. La persona enferma entera, no enferma una parte de su cuerpo, no enferma una rodilla. Si la rodilla enferma, enferma todo el cuerpo. Es como recuperar la esencia. El organismo tiene una tendencia a la autorregulación. El síntoma aparece por algo, la enfermedad aparece por algo, que es como un aviso de algo que hay que autorregular. Y volver no al estado previo, sino incluso a un estado mejor del que se tenía, ¿no? Es como recuperar el equilibrio.
acompañar al paciente y hacer un diálogo con él desde un punto de vista integrativo. Es verdad que es un poco abstracto en la explicación, pero es muy bonito en la práctica y permite no solamente tratar a adultos, también permite tratar a niños de una forma muy interactiva, muy dinámica. Ellos son capaces de vivirlo, porque tú hablas con ellos generalmente a través de marionetas, a través de dibujo, y son capaces de mantener una conversación con el órgano enfermo de una forma directa. Esta es la parte que un poco más me tiene más entusiasmada últimamente, en la que estoy dedicando ahora una formación más. Y luego, por supuesto, con la fundación, que colaboro en toda la parte de asesoramiento sanitario, preventivo y toda la parte de eventos, jornadas y demás. Pues es mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo dedicado a la salud. Y yo quisiera preguntarte cómo nace esa idea de decir, bueno, vamos a estudiar medicina, vamos a irnos por el camino de la salud. Pues fíjate que en mi familia no había nadie dedicado a la medicina, ni a la medicina ni a la enfermería, nadie. Entonces, yo creo que tanto mi hermana como yo tenemos como habilidades de cuidadora. Mi familia en general, mi madre no tenía estudios universitarios, ni mi abuela, pero mi familia materna, digamos que tenían unas cualidades cuidadoras que yo ahora las recuerdo y muy naturales, eran como innatas en ellas, ¿no? Entonces, cuando se decidió pues, que íbamos a estudiar, de hecho yo quería haber estudiado enfermería porque era más cortito y no pude porque la nota era muy alta, en aquella época no pude entrar, entonces entré en medicina. Empecé medicina pensando que yo me iba a pasar a enfermería, pero luego ya me gustó tanto la teoría, o sea, el saber, al fin y al cabo el conocimiento, ¿no? Es como, enfermería conoce, pero una parcela, pero medicina era como que conocía una parcela muchísimo mayor, mucho más amplia, y ya me quedé en medicina y luego me dediqué a la atención primaria, que era la que realmente me gustaba, porque el complejo hospitalario siempre me ha resultado demasiado frío, demasiado un poco inhóspito, el trato con el paciente es como muy temporal, muy fugaz. En cambio, en atención primaria, pues tú tienes tu consultorio, tienes tu población asignada, estableces un vínculo con el paciente, con su familia, conoces el entorno en el que vive, en el que se desarrolla, sus dificultades diarias. Es como que formas parte de su sistema y, y ellos del tuyo también, porque al final es como una gran familia, ¿no? Sí, es chévere encontrar ese camino, ¿no? De la vida Sí, de uno. Entiendo que, bueno, para las personas que nos ven, la doctora Anafimia reside en España, ¿sí? Existe sí, algo en España que se llama la mutua, que aquí en Colombia lo sí. conocemos como la ARL. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo es ese proceso de estar en una mutua, que tú perteneces a una y que Sí. cubre eso allá en España. Bueno, pues las mutuas son asociaciones que empezaron siendo asociaciones de empresarios ya a principios de siglo, hace ya mucho tiempo, que ya forman parte del sistema de seguridad social. Las mutuas estamos integradas dentro del sistema público de seguridad social y entonces lo que nosotros hacemos es tener una cobertura de un determinado grupo de empresas que están cubiertas con nosotros, de manera que todos los accidentes que tengan lugar en esa empresa, accidentes de trabajo, pues de una caída, una herida, una fractura, un accidente, etcétera, nosotros hacemos la prestación sanitaria y la prestación económica de ese trabajador. Nos ocupamos de su recuperación y además de la prestación económica durante el periodo que esté incapacitado para trabajar. En el caso de que haya una secuela definitiva, la mutua también asume y paga pues, toda la pensión que necesite de por vida, el cambio de residencia, o sea, la adaptación de su casa en el caso que haya una secuela, imagínate que tiene que estar en silla de ruedas, eh, las ayudas familiares, el apoyo a huérfanos, todo este tema. Y luego las mutuas ya desde el año 96 en España
empezaron a cubrir el seguimiento de que eran las bajas que aquí llamamos en España las bajas por contingencia común, que son las bajas que se emiten en el sistema público de salud por una enfermedad que no está relacionada con el trabajo. Puede ser un resfriado, puede ser una cirugía de una apendicitis, puede ser un tumor, una fractura o algo que te pasa por la calle. Entonces, nos dieron potestad a las mutuas para hacer el seguimiento de esa patología, para poder intervenir en cierta forma en algunas pruebas, en algunos tratamientos. Pues, por ejemplo, las mutuas tienen servicios de rehabilitación, tenemos traumatólogos, tenemos hospitales en algunos sitios, de manera que se agilizara el proceso de esa baja, porque el sistema público de salud en algunos sitios va muy rápido, en otros sitios pues tienen mucha lista de espera. Entonces, la mutua lo que trataba era para adelantar pruebas, adelantar tratamientos para que la recuperación fuera lo más funcional y lo más rápida para el paciente. Un poco para buscar la salud y la integración, o sea, la vuelta un poco a la normalidad y la recuperación al mundo laboral de forma óptima. Y aparte de eso, cubrían las prestaciones, empezaron a cubrir las prestaciones también durante el periodo de incapacidad temporal. Y pueden intervenir de manera que ellos pueden citar a los pacientes, de hecho se citan a los pacientes en consulta, se les revisa, cuando se tiene criterio para hacer una propuesta, nosotros no podemos dar el alta directamente, pero podemos hacer una propuesta que inspección sanitaria, la parte de inspección médica de aquí de España, revisa y si está de acuerdo, pues emite un alta para que ese trabajador se reincorpore a su puesto de trabajo. Es todo como un fin, utilizar los medios comunes de la seguridad social para que todo revierta en una mejor calidad asistencial y una mejora de la salud de los trabajadores a nivel global. Y doctora, ¿y cuáles son esas principales causas por las que la gente está de baja? O digamos aquí en Colombia se conoce como están en incapacidad. ¿Cuáles son las Bueno, principales pues causas allí? aquí en España fundamentalmente siempre ha sido la patología osteomuscular, ha sido la más frecuente, desde los problemas osteomusculares degenerativos, la algia, lumbalgia, cervicalgia, dorsalgia, problemas crónicos de artrosis de rodilla, de cadera, etcétera. Un poco ha sido lo más frecuente junto con los traumatismos, fracturas, accidentes, etcétera. Y estaba seguido por la salud mental, trastornos adaptativos, trastornos de ansiedad, cuadros depresivos. Después de la pandemia, prácticamente la osteomuscular, aunque es muy frecuente, está prácticamente ya pasando a un segundo plano y siendo la patología psicosomática no, perdón, de salud mental la más frecuente, desde trastornos de ansiedad, que antes a lo mejor eran más leves, trastornos adaptativos, o sea, hay muchos trastornos fóbicos relacionados en los que el periodo de confinamiento, el periodo de toda la pandemia ha tenido, claro, es como una angustia anticipativa. Hay pacientes que han perdido seres queridos, uno o varios, pacientes que han perdido su puesto de trabajo, pacientes que han estado confinados en unas condiciones, no todos hemos estado confinados con las mismas condiciones, ¿no? Unos con unas casitas más pequeñas, otros con otras casitas más grandes, otros con un trabajo estable, otros que no, otros con una salud conservada y otros que han estado enfermos, que han pasado han tenido alguna pérdida cercana, y todo eso ha influido en que los problemas de salud mental aumenten. Han aumentado los duelos patológicos, han aumentado los trastornos depresivos, han aumentado los trastornos adaptativos, un poco lo que antes a lo mejor era un trastorno adaptativo que mejoraba en poco tiempo, ahora tarda mucho más en mejorar. El insomnio ha aumentado de forma exponencial. O sea, toda la parte de la esfera de salud mental ahora mismo es la prioritaria, es la principal. Sí, es que esa fue todo un reto, ¿no? Para todas las organizaciones. Para todas las organizaciones fue un reto enfrentarse a teletrabajo, a todas estas condiciones nuevas que, bueno, habían muchas empresas que ya estaban de alguna manera modernizadas en ese modo de trabajo, pero a otras no. Desde tu experiencia, ¿cuál es la clave para generar una cultura preventiva en las organizaciones? Bueno, la cultura preventiva es fundamental la información. Yo creo que es fundamental la información y la información y la concienciación de la entidad, o sea, de la organización. No puede estar
No puede haber una concienciación que se quede en un estrato y no llegue hasta el inferior, ni que se conciencie o haga una cultura preventiva con miedo a la sanción, porque eso no lleva a nada. O sea, es decir, nos tenemos que poner todo un casco porque si no van a venir o nos van a multar. No, es que si no me pongo el casco, el trabajador tiene que ser consciente de que se puede morir o que puede tener un accidente grave o puede tener una secuela definitiva. Es como que eso se transmita a toda la organización y como que se empape toda la organización de ello. Es fundamental la medida educativa, la formativa, porque hay personas que aunque tú le digas que tienes que poner estos auriculares, tendrás que explicarles por qué te lo tienes que poner. Porque si no te los pones, en X tiempo vas a tener una pérdida de oído que va a ser definitiva, que te va a quedar sordo. O si tú no te subes en altura con un sistema de sujeción adecuada, es que te puedes caer y es que si te caes no es que te rompa un tobillo o una pierna, es que te puedes quedar inválido toda tu vida y aparte, por supuesto, la sanción de la empresa y todo lo demás, que es un poco la parte económica, digamos, fría y numérica de todo esto. Lo importante son las personas y lo importante es meterse en la piel de toda la empresa. La empresa tiene que estar empapada de todo eso, bajo mi punto de vista, vamos. Sí, es que es complejo un poquito, ¿no? Y tengo una pregunta. La terapia gestal que tú, bueno, manejas y demás, ¿puede ser aplicada a estos equipos de trabajo en pro de mejorar productividad y demás? Bueno, la terapia gestal y todo lo que sea una terapia, ya no solo la gestal, sino una terapia la cual el mando intermedio sea capaz de empatizar con el equipo que tiene a cargo, tener una habilidad de comunicación, tener una capacidad de ponerse en el lugar del otro. Eso se puede formar tanto en terapia gestal como en cualquier tipo de terapia o coaching o demás. Pero claro, hay que estar consciente, o sea, la organización tiene que estar concienciada. Los líderes, tú puedes tener un mando intermedio que sea un jefe puro y duro, que diga hay que hacer esto, y no dé ninguna explicación ni empatice con el trabajador que a lo mejor viene hoy con mala cara y ha pasado una mala noche o tiene un problema personal o está preocupado porque tiene su padre enfermo o lo que sea. Entonces, si tú no eres capaz de tener unos mandos, unos líderes que sean capaces de empatizar, de ponerse en el lugar del otro y todo esto, es difícil conseguir un ambiente de ese tipo, ¿sabes? Es muy difícil. La terapia gestal es entender el aquí y en el ahora. Trata es lo que ellos llaman el emergente, lo que tú traes en este momento. Y yo hoy vengo así. Si yo hoy vengo preocupada a trabajar y sé que tengo que hacer mi jornada de trabajo, la voy a hacer igual. Si a lo mejor alguien viene y me pregunta, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas salir hoy un poco antes? ¿Necesitas, no sé, algo que la empresa te pueda facilitar? ¿Algo? Pues evidentemente yo voy a realizar mi jornada de trabajo mucho más tranquila, mucho mejor, que si simplemente me dicen, tú tienes que hacer X cosas al día y no siquiera te miro al ojo, ¿no? Es como no pararte a ver al otro. Al final, lo que llega es la autenticidad del que te está mirando y del que te está hablando. No, tú puedes decir con una sonrisa de aquí hoy, qué bien, estamos todos encantados, somos todos, pero luego no te estás parando a ver nada, ni te estás preocupando de ver nada en el otro. Es difícil, eso en una organización es difícil, es difícil también. Pero bueno, yo creo que Sí, ya cada día, bueno, después de la pandemia, las empresas están muy preocupadas por el clima laboral, están muy preocupadas por la salud mental de los trabajadores. Incluso durante la pandemia en España se pusieron en marcha en el periodo de confinamiento actividades para favorecer la desconexión digital, para incluso de actividad corporal, que en la terapia gestal también es muy importante, conectar con el cuerpo, pues desde movimiento creativo, desde baile, yoga, todo lo que sea sacar. Yo creo que las empresas hoy día están cada vez más concienciadas en ese tema, ¿eh? Hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero a lo mejor una empresa de 3 trabajadores que está allí en medio del campo, pues evidentemente no, pero una gran organización que tiene una estructura jerárquica en condiciones y que sabe lo que le puede revertir
en asentismo, el que sus trabajadores estén bien o estén mal, pues la aplica, claro. Bueno, y es que realmente la pandemia lo que hizo fue sacar a flote esa situación, ¿no? Porque seguramente todo el tiempo estuvieron ahí, pero lo que hizo la pandemia fue mostrarse. Sí. Bueno, doctora, ya para hablar del tema o tu función más bien dentro de la Fundación y Coordina, bueno, que uno de los objetivos es promover esa cultura preventiva en las organizaciones. ¿Cómo llegas a Fundación y Coordina y qué desarrollas tú ahí? Pues en Fundación y Coordina yo llego llego de casualidad porque yo he tenido oportunidad de trabajar a través de mi empresa con la directora de la fundación, con Estefanía Gil, que ella era la directora de Seguridad y Salud de una empresa bastante importante en Antequera, en Málaga, y trabajamos juntas y conseguimos sacar una situación compleja, muy compleja de asentismo en la empresa en cuestión en la que ella trabajaba, eh, con los recursos que tiene cualquier empresa, los recursos que hemos comentado que tienen las mutuas, ¿no? Entonces, cómo aplicarlos, eh, hacer buen uso de ellos y transmitirlo, o sea, no ver que la población, o sea, los trabajadores no vean a la mutua como algo fiscalizador, como algo que venía a controlarlo, como al contrario, ¿no? Ver la parte, lo que te decía un poco, ver la parte humana, conocer al médico de la mutua, ponerle cara, ver que esa persona te ayudaba, que esta persona te facilitaba tu recuperación, que te agilizaba pruebas, que te escuchaba. Y ya ese cambio de enfoque fue fundamental, fue fundamental. Entonces, al cabo del tiempo, yo ya perdí contacto con Estefanía y así en su parte laboral por otro lado, yo continué en la mutua y recibí una llamada de ella, me dijo que estaba trabajando que la habían hecho directora de la fundación y que necesitaba una persona para asesorarla en todo el tema sanitario y que había pensado en mí. Entonces, yo al principio dije, bueno, como que dije, anda ya, no habrá gente así como que pueda hacer esto mejor que yo. Y ella insistió que no, que ella había trabajado muy bien conmigo, que sabía cómo trabajaba y que quería que fuera yo. Así que bueno, pues fui a conocer a la fundación, conocí al director, a señor Martínez y la verdad que estoy encantada, me han tratado muy bien. Yo lo asesoro en toda la parte que tenga que ver con tema médico. Luego con la parte formativa y la parte en la que haya que manejar datos médicos, en la parte de investigación y demás, como para que se puedan aplicar y se puedan utilizar, y ya que los manejo yo. O sea que todo esto es como un trabajo complementario que a mí me encanta, ¿verdad? Sí, pues ha sido un trabajo muy bonito y te felicito por Gracias. esa labor que haces. Dedicarte al bienestar de los demás, eso habla muy bien. Entonces, bueno, doctora, yo te agradezco mucho y todas las personas, pues, para que entiendan que la salud es importante, generar una cultura preventiva es importante y que las organizaciones cuiden de sus trabajadores. Sí, Bueno, pues, así es. te agradezco mucho este Gracias a espacio ti y y a conocerte un vosotros. poquito más. Muy Bueno, bien, muchas que gracias. estés bien. Gracias, encantada. Hasta luego.